almacenada. Chicos, entonces, lengua y literatura, ya saben, cuarto medio A y B. Esta clase particularmente está dirigida al cuarto A, pero se va a replicar para que el cuarto B también tenga la posibilidad de acceder a esta información que también ellos tienen a su haber. Clase, dice ahí, del primero, clase uno, ¿cierto? Del día 8 de marzo, pero entendiendo que es la clase que hicimos la semana pasada y que por ese motivo, ¿cierto? Vamos a repetir para que ustedes puedan disponer de ella. Les explicaba a los chicos que el plan lector, las pruebas de unidad, los trabajos prácticos, ¿cierto? Tienen una justificación desde el punto de vista, ¿cierto? Técnico, que nos permite acceder a todos los objetivos o a la mayor parte de los objetivos, incluso los que no están priorizados. El Ministerio de Educación nos da una instrucción a nosotros, los profes, para que reorganicemos los objetivos pensando en el poco tiempo que vamos a tener de clases presenciales con ustedes, ¿cierto? Y ahora más con el tema, ¿cierto?, de que estamos en una situación de cuarentena. Entonces, en base a esos objetivos que nos dice el Ministerio, que son los más importantes, está centrado en mi trabajo, pero también considerando aquellos que no son objetivos fundamentales, entre comillas, ¿cierto?, o priorizados, también considerados, y hay que darle una vueltecita, entonces, para que ustedes se sientan bien, ¿cómo se llama?, fortalecidos frente a la prueba de admisión universitaria, PTU, como la llamen, ¿cierto?, este año. Para eso entonces les voy a pedir que estén muy atentos en el año, durante el primer y segundo semestre. El año escolar en cuarto medio es más cortito también. Se entiende, ¿cierto?, que por un tema justamente de liberarles para que ustedes preparen una buena PTU. Va a haber un trabajo también seguramente en el año de fortalecimiento de esa preocupación que tienen ustedes. Benjamín dice, ya sí, no sé, yo acepto todo lo que venga, chiquillos, no hay drama. Ahí lo único que les pido es que pongan su nombre porque después la tía Jessica va a pasar lista y estén, digamos, bien registrados para que no queden ausentes. Les decía entonces, plan lector, un importante, una importante selección de libros para este año, que no son muy largos, que no son muy complicados de leer, pero que necesariamente yo les pido que vayan leyendo para que, por favor, con eso también damos pie a que se cumplan varios objetivos del año. Solamente con la lectura, ¿cierto?, de este plan lector, ya sea a través del libro completo, como está dado, ya sea, ¿cierto?, a través de resúmenes y análisis que se puedan hacer del mismo texto. Y clases que van a haber también en torno, digamos, a la lectura cerca de las pruebas de los libros para darles, ¿cierto?, todas las herramientas para que puedan comprender y entender, digamos, más que comprender, captar bien el sentido, ¿cierto?, de la obra que están leyendo. Pruebas de unidad y tips, también datos para que les vaya bien en la prueba. Pruebas de unidad, que se entiende que van a ser una o dos, dependiendo, ¿cierto?, de la distribución temporal. Y trabajos prácticos que son desde ahora, ¿cierto?, los que vamos a ir haciendo y que también nos van a permitir no solo de completar los objetivos, sino también cumplir con cierta cantidad de texto escrito que es importante que ustedes también desarrollen. O sea, no solamente tienen que leer harto, también tienen que escribir harto. En el ejercicio de la escritura también hay un importante dominio de una habilidad que se supone que les va a mejorar y les va a servir para bien ustedes mismos, ¿cierto? Entonces, plan lector que va a estar disponible en webclass, pruebas de unidad que van a estar, eh, me distraje, perdón, pruebas de unidad que van a estar asignadas en webclass también, y trabajos prácticos que van a estar desde ya, más ratito, ¿cierto? En esta misma clase les voy a enseñar el código para que puedan acceder a Classroom y empezar a hacer su primera tarea, ¿ya? Vamos con el plan lector. Sin ahondar mucho en cada una de las obras, porque en su debido tiempo lo vamos a hacer, la primera obra que vamos a leer, ¿cierto?, es de Albert Camus, que se llama El extranjero. Y la prueba debería estar más o menos lista. Ustedes deberían sentirse, ¿cierto?, preparados. Si necesitan más tiempo también lo podemos conversar, pero no mucho tampoco, porque dentro de todo el año tenemos que cumplir con todas las listas de libros que aparecen acá y distribuirlo, ¿cierto?, desde ahora, marzo, ¿cierto?, hasta más o menos principios de noviembre, que sería el último texto, ¿ya?
Entonces tenemos ese tiempo para leer todos estos libros y el tiempo que les dé y les demore, ¿cierto? Entre uno y otro, luego podemos conversar. Pero generalmente un mes y medio máximo, ¿cierto? Entendiendo que aquí entre el libro Seda de Alessandro Barico y La Remolienda de Alejandro Sidekin están las vacaciones de invierno. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos por lo menos un par de semanas de ventaja de descanso, ¿cierto? Que podría darnos más tiempo también, un respiro, podríamos. ¿Ya? Sobre el texto, El extranjero, de Albert Camus, la cantidad de páginas, yo nunca digo la cantidad de páginas que tiene el libro porque depende de la edición, ¿se entiende? ¿Cierto? Puede que la edición del libro sea más grande o más breve, puede que ustedes lo consigan o que yo se los mande, ¿cierto? Si ustedes me lo piden, yo se los puedo mandar en PDF, y el PDF, por ser una hoja de oficio, ocupa mucho más espacio, digamos, por lo tanto, menos cantidad de páginas. Entonces, no, la cantidad de páginas es relativa. No me pregunten, no se pregunten eso. Pregúntense más bien cuánta cantidad de palabras tiene el libro. Y ahí, bueno, no lo podría precisar tampoco porque son hartas. Pero más o menos se entiende, si la edición fuera estandarizada, el libro debería tener entre 100 y 150 páginas, no más que eso. Esta es una reseña que hacen del libro a propósito en la misma editorial Planeta, que yo encontré bastante bien hecha, bien redactada y que sintetiza básicamente el sentido de la obra. Dice, permiso. Extranjero en su tierra, extranjero de sí mismo, Marceau vive en una angustiosa situación. Íntimamente ajeno al alcance moral de sus actos, llega a asesinar, luego a la prisión y finalmente al patíbulo, y no para él. No hay para él, ¿cierto?, en este inevitable proceso, ni la rebeldía ni la esperanza. Es una persona que se encuentra como, no se encuentra a sí misma en la sociedad. Por eso que se llama y se denomina, ¿cierto?, a este personaje, el personaje central, Marceau, un extranjero, siendo que no está en otro país, diciendo, ¿cierto?, que no está, sino es como que fuera de otra época, podríamos decir de otra época o de otro lugar. Por eso que se le dice extranjero. Pero desde ahí, ahora, el tratamiento de la información que hace el autor Albert Camus, ¿cierto? A propósito del concepto de existencialismo, que es muy fuerte en esta obra en particular, es lo que hace magistral esta obra. ¿Ya? Ese cuestionamiento que hace justamente el personaje, no solo del sistema moral imperante, sino también de la sociedad en general. Es un cuestionamiento que hace no solo de la sociedad en general, sino incluso de la existencia del ser humano. O sea, filosóficamente es como bien potente el mensaje de la obra. Y de eso vamos a debatir, ¿ya? Así que por eso desde ya les recomiendo lean el texto. Si no lo tienen, al final les voy a repetir mi correo electrónico para que me lo puedan pedir, yo se los puedo facilitar. No es un libro caro desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo económico que puede ser, ¿cierto?, la adquisición del ejemplar original. La idea es que se vayan armando de una biblioteca como la que tengo yo ahí, de una biblioteca chiquitita con todos los libros que van leyendo, como también un testimonio de sus conocimientos, po, y dando gala también de su intelectualidad. Es importante desarrollar ese aspecto también en la vida, así como se colecciona ropa, por ejemplo, o experiencias de vida, también coleccionen experiencias lectoras. Es importante ese bastión cultural, y tenerlo disponible, ¿cierto?, para compartirlo. Pues, esa riqueza intelectual también tiene que ser lo más generoso posible. Bueno, la actividad que es del centro, ¿cierto?, de esta clase va a tener como contemplación recuperar unos aprendizajes que se supone que son los que tenemos que reforzar del año pasado, entendiendo que el año pasado tampoco se trabajó completamente con todos los objetivos. Lo importante de esta actividad que voy a presentarles, ¿cierto?, es que ustedes puedan reconocer algunos elementos y si no, reforzar, ¿cierto?, aquello que no está bien visto para poder, digamos, avanzar en lo que se supone está proyectado para este año. El propósito de la clase entonces sería que leamos comprensivamente dos textos literarios breves. Yo voy a permitirme avanzar nomás. Esto queda grabado, ¿cierto? Esto está siendo grabado. Entonces, cuando tengan que consultarlo, pueden revisar el video
las veces que sea necesario, para poder entender, digamos, la lectura y el análisis que haga, generalmente en la misma perorata, ¿cierto? En lo mismo decir cosas, voy dando pistas y respuestas de las preguntas o actividades que se van a solicitar después. Así que solamente les pido que pongan atención y si no, que revisen el material que va a quedar disponible para ustedes. Perdón, decía el propósito, leer comprensivamente dos textos literarios breves para reconocer a partir de estos elementos básicos como narrador, personaje, aquí dice cierto tópico literario, características del lenguaje, figuras literarias, etcétera, elementos básicos. Tópicos literarios, figuras literarias y la presencia de relaciones intertextuales si es que las hubiese. ¿Ya? El primer texto está relacionado con este concepto, que es un tópico literario. Los tópicos literarios, yo les decía en clases, son temas que de alguna manera se van reeditando en el tiempo, ¿cierto? Se van reeditando en la historia de la humanidad. Se van reeditando porque las necesidades de los seres humanos parecen que son cíclicas y se van repitiendo cada cierto tiempo, como un ciclo, ¿cierto? Entonces, hoy día es muy importante, por ejemplo, reconocer los derechos individuales de las personas, por ejemplo, y eso está vinculado mucho con cierta forma de pensar. Entonces hay ciertos tópicos literarios que tienen y se activan, digamos, artísticamente, a los que se puede recurrir, ¿cierto? Como tema literario o tema artístico. El Carpe Diem, por ejemplo, alude a esta idea, ¿cierto?, de aprovechar el momento, de aprovechar el día. Y podría tener mucha relación con lo que estamos viviendo hoy a propósito de la pandemia, porque no sabemos si mañana nos vamos a enfermar y si esa enfermedad nos va a provocar, ojalá no, por supuesto, algún desenlace fatal, por ejemplo. Entonces, no podemos contar con el futuro porque no sabemos qué va a depararnos y no podemos depender del pasado porque ya no se puede revivir. Lo único de lo que estamos conscientes es del hoy, del presente. Entonces Carpe Diem hace alusión a eso, es una idea, ¿cierto?, que se les ocurrió en la antigua Roma, incluso antes, aunque se tergiversa un poco con el tema del despilfarro, ¿cierto?, de la parafernalia y todo. Claro, aquí hay un llamamiento a ser conscientes del momento, disfrutar el día, ¿cierto? El hoy, pero también con cierta prudencia, ¿se entiende? Ahí el poeta latino Horacio, en este libro de Odas, en el poema número 11, dedicado a Leuconoe, ¿cierto? A quien le parece dar un consejo, expresa, ¿cierto?, esta idea del Carpe Diem. Ahí dice, Carpe Diem, quam minimum credula postero. Es decir, aprovecha el día y no confíes en el mañana. Este es el texto. Dice Oda 11 del libro 1 de Horacio. No indagues, Leuconoe, no es lícito saberlo, qué fin reservan los dioses a tu vida y a la mía. Ni combines los números mágicos, o sea, no trates de adivinar el futuro. Será mejor será, que te resignes a los decretos del hado, sea que Júpiter, máximo exponente, ¿cierto?, de los dioses del panteón romano, equivalente a Zeus, sea que Júpiter te conceda vivir muchos años, sea que este último en que ves romperse las olas del Tirreno contra los escollos opuestos a su furor. Sé prudente, o sea, disfruta el día, pero con prudencia. Bebe buen vino y reduce las largas esperanzas al espacio breve de la existencia. Mientras hablamos, mientras se hace esta clase, huye la hora envidiada, el tiempo parece no volver. Aprovecha el día, no confíes en el mañana. ¿Ya? Aprovecha el momento. Aprovecha el momento. Mucha gente se hace esto como tatuaje también. ¿Eh? Yo he Mm. visto a la profe Débora, por ejemplo, tiene un tatuaje en el brazo que dice, en un lado creo que dice Carpe Diem y en el otro Tempus Fugit, que es otro tópico literario a propósito de ideas literarias que son recurrentes. El tiempo se va, se nos va, como la canción de Buddy Richard. Entonces, claro, hay que disfrutarlo, hay que estar conscientes de lo que estamos viviendo también. Disfrutar a la gente con la que uno comparte, hacerle cariño, ¿cierto?, a la mamá, al papá que están aquí con nosotros, después no van a estar, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Todo lo que podría sino depender de la hora, de la conciencia, de estar aquí ahora.
Bueno, ese sería el texto de Horacio, un texto súper antiguo, estamos hablando de un par de miles de años de antigüedad por lo menos. Ahí está el análisis, ¿cierto?, que se hace de esta obra de Horacio. Horacio, filósofo y poeta romano, favorecido por el Estado romano, ¿cierto?, de alguna manera apoyado económicamente para hacer su trabajo. El libro de Odas dice destaca por las demás obras de este poeta romano por la calidad formal del texto, como está escrito, ¿cierto? Y también por el modo filosófico en que se abordan los temas que propone. La oda más famosa de este Horacio es justamente la que acabamos de leer, donde se incluye la frase célebre Carpe Diem. Se trata de la oda número 11 dedicada a Leuconoe, Leuconoe que significa en su sentido cierto original, mente en blanco o cabeza vacía. O sea, una persona que está en formación, que está cierto también abierta a entender lo que se supone que se le está entregando. Es un Leuconoe simbólico, podríamos decir. Puede ser una persona que se llama así, pero también es un mensaje, es un receptor, digamos, que se puede entender como la persona que quiera entender, al que quiera eh, tener este concepto, retener este concepto y hacerlo carne, ¿cierto? En sí mismo, se le llama entonces como receptor mente en blanco. No es, no es fea la imagen, digamos. Todo lo contrario, no se entienda, digamos, cabeza hueca, sino que podría ser como una derivación peyorativa de la idea, ¿cierto? Sino todo lo contrario, una persona que tiene la capacidad, la susceptibilidad de aceptar un aprendizaje nuevo, una idea nueva, como esta del Carpe Diem. Bueno, también aproximándose al sentido zen budista de meditación, de tener, ¿cierto?, la capacidad de estar en contacto con el presente, con el ahora. Los budistas practican eso, ¿cierto? El de estar consciente del momento en el que se estamos viendo. Por eso hacen mucho ejercicio de respiración y de concentración de lo que somos en el momento que estamos. También hace un poema, en este poema, ¿cierto?, hace alusión fuertemente al tema de la muerte, de manera directa e indirecta. En el primer verso, por ejemplo, el poeta sostiene que es inútil saber lo que nos va a ocurrir después de la muerte. Carpe diem aparece en la poesía como una respuesta al miedo a la muerte y a lo desconocido. No sabemos qué viene a continuación. Entonces, más que miedo, es como un desprenderse de esa preocupación también. O sea, no vivir preocupado por lo que podría suceder, entendiéndose con esa responsabilidad también, pues, o sea, no ser tan como en la fábula de la hormiga y la cigarra, ¿cierto? Sabemos que no sabemos qué viene a continuación, pero también tenemos que estar preparados de alguna manera, o sea, tener provisiones, tener ciertas reservas. Por eso dice, bebe buen vino. O sea, trabaja también para que esto que pueda sucedernos no sea tan agobiante, ¿cierto? Bueno, sabemos de sobra que el ser humano no tiene sentido, no tiene conocimiento con respecto a su destino final, o sea, no sabemos qué viene después de la muerte, cuándo va a ocurrir ese momento. Por lo tanto, la vida hay que vivirla hoy con plenitud. Esa es la idea, ¿cierto? Ahí está destacado lo más importante de este fragmento. Luego tenemos este otro texto, que es mucho más contemporáneo a nosotros, perdón. De hecho, tan contemporáneo que aparece en una página de microcuentos. Es uno de los cuentos que ganó un concurso justamente a propósito de la idea de volver la atención al presente. En la página microcuento.es, ahí lo extraje. El cuento se llama El ahora es aquello que nunca volverá y está escrito por Gara Knight. Dice, tropecé con mi torpeza, con este delicado vals. Bailé agotada por la densa niebla de un pasado que viví, añorando el beso de mi madre y la brisa de tu mar. Me zambullí en las dunas de la hora y en los años que vendrán. He amarrado el presente a las patas de mi cama por el miedo a perderme, por si no vuelvo nunca más. Pero si alguna vez me hago anciana y nada logro recordar, he soñado perdón, por alguna vez me hago anciana y nada logro recordar. He soñado con el futuro en el que mi hija, aún dormida, me pregunta, ¿qué es esto de la hora, mamá? Y yo, con delicadeza, le acaricio el pelo y le intento contestar. El ahora es aquello que no sueñas, que no recuerdas.
es aquello, mi alma, que nunca volverá. ¿Ya? O sea, bueno, entendemos que hay uno o dos personajes en este mismo cuento, hay un ambiente, ¿cierto? Un tiempo y un espacio en el que se desarrolla la historia y hay un desarrollo de una historia, por lo tanto podemos decir que esto es un microcuento. Reconocemos esas características inmediatamente. Ahora, hay una historia que se está contando, ¿cierto? De alguien que se está dando cuenta, está siendo consciente de que el ahora es lo más importante y por lo tanto, más allá de poder prever que pueden suceder ciertas cosas como perder la memoria o desvariar, ¿cierto? A propósito de eso de hacerse anciana, que va a suceder, ¿cierto? También mantener esa cordura para cuando su hija, ¿cierto? Crezca y le pregunte a propósito de qué sentido tiene, ¿cierto? El ahora, qué significa el ahora. ¿Cierto? Entonces ella, con esa sabiduría que le permite la delicadeza, le responde o intenta responder, ¿cierto? Que el ahora es lo que estamos viviendo, de lo que somos conscientes. Por eso no se sueña, no se recuerda, sino algo que parece no, inevitablemente no va a volver. Es un poco pesimista, si se quiere ver, pero es patente, ¿cierto? Con respecto a la realidad. El tiempo, como dice Horacio, inexorablemente es una obra que se va. Dice el texto, ¿cierto? Por permiso, voy a volver para atrás. Aquí. Dice, por aquí está el texto. Dice, mientras hablamos, huye la hora envidiada. Como lo mismo que dice aquí, ¿cierto? A propósito, el ahora es aquello que no sueñas, que no recuerdas, es aquello, mi alma, que nunca volverá. La hora envidiada. Ya tienen elementos en común. A propósito, ¿cierto? De que la actividad que les voy a dejar en Classroom es esta, de completar, ¿cierto? Este esquema y responder esta preguntita, si es posible, a propósito de considerar la intertextualidad que hay en ambos. Entonces yo brevemente no voy a escribir nada aquí para que ustedes lo completen, simplemente pongan atención, las respuestas serían que tanto texto 1 y texto 2 son textos literarios, eso podría ser un elemento que los relacione. Estos son dos obras literarias. Y como obras literarias deberían tener ya de por sí una relación artística, ¿cierto? Bueno, es un debate que podrían ustedes ampliar. O sea, perdón, un argumento que ustedes podrían ampliar. El tipo de texto, en el caso del texto 1, que sería el de Horacio, es un poema. En el caso del texto 2, ¿cierto? El de Caroline Knight, ¿cierto? Es un microcuento. El propósito comunicativo del texto, uno, se entiende que los dos textos, por ser textos literarios, tienen como propósito comunicativo un propósito estético, ¿cierto? Es una obra literaria, los dos son obras literarias, entonces tienen más allá de hacernos pensar, de hacernos reflexionar, de hacernos sentir, también nos hacen disfrutar de alguna manera lo que dice, nos hacen, ¿cierto? Ir más allá de lo que dicen, entender entre líneas el mensaje, lo que se puede interpretar, el sentido que le podemos extraer, ¿cierto? El valor que tienen. Eso es un aspecto estético importante en ambos textos, ¿ya? Que tenían como propósito comunicativo. Pero también entendemos que un poema expresa un sentimiento, que podría ser la preocupación. Se dice que Horacio escribe ese texto dedicándoselo a Leuconoe como un consejo, hay una preocupación, es ese sentimiento. Y en el texto 2 es contando una historia, es como la persona que narra, ¿cierto? Y que de alguna manera también es protagonista de la historia, va haciéndose consciente de lo que significa el ahora. ¿Ya? Entonces es como una historia que cuenta a propósito de cómo se hace conciencia frente al fenómeno de vivir el presente. Tópico literario en ambos casos sería Carpe Diem, qué duda cabe. O sea, lo dice, vimos, ¿cierto? La hora envidiada. Podría ser tempo fugit también, tempo fugitivo, a propósito de esa idea, de esa alusión a la hora envidiada, hora que no volverá, tiempo que no vamos a recuperar. Puede ser, ¿cierto? Carpe Diem, tempo fugit, pero yo me decanto por Carpe Diem, por eso la clase tenía esa presentación.
Y la breve interpretación, ustedes ahí pueden explicarme qué significa el poema, qué quiere decir el texto poético, ¿cierto? Y qué dice el cuento, qué sienten con respecto al cuento. Pueden ver a propósito también una preocupación de la mamá con respecto a su hija, con respecto a hacer saber también y heredar esa preocupación por el presente, como madre, ¿cierto? A propósito de la responsabilidad que tienen las personas, el cuidado que podemos hacer de las personas mayores, que, no sé, pues ahí ustedes pueden irse un poquito en la volada como se permite, ¿cierto? El espacio. ¿Ya? No saben tanto en la hora tampoco. Guarden el lápiz para después. Vienen las tareas. Entonces la relación que se puede hacer entre ambos textos pasa, digamos, como relación intertextual, pasa por el tema. El tema es el mismo. ¿Ya? Carpe diem. Y aquí, ¿cierto? Deberíamos decir que la relación entre ambos textos está dada por el hecho de que comparten un tópico literario y una preocupación como ser humano, ¿cierto? Está en la época de Horacio y en la época de la autora del microcuento, que es nuestra época, la misma preocupación, incluso ustedes mismos, los artistas del curso, ¿cierto? Tenemos un músico incipiente ahí, un cantante incipiente, un compositor, podría hablar, y de hecho hay algunas canciones también lo menciona, de su propia producción, ¿cierto? Menciona esta idea de que es importante el presente. Hay ilusión a Vicente, ¿cierto? En este pasaje. Claro. Eso. Y con respecto a Classroom, y aquí viene, ¿cierto? Para que anoten o saquen un pantallazo, el código de la clase. Ustedes ingresan a Classroom, ¿cierto? Y van a decir, seguramente les va a preguntar ahí, ingresar a una clase existente. Y en esa clase existente ustedes ponen este código, con minúsculas, todo, ¿cierto? Y el 7 y van a encontrar, ¿cierto? Lo que les voy a mostrar. Voy a dejar de compartir esto para mostrarles la, la presentación de Classroom. Está. Ingresan el código y van a encontrar esto. Ahí está el código, ¿ven? El mismo código, HXVPJE7. Ahora, si ustedes tienen atado, yo les puedo mandar por correo electrónico, yo copio el vínculo de la clase, ¿cierto? Como invitación y se las mando a su correo electrónico, el mismo correo electrónico que les llegó, ¿cierto? Esta invitación a la clase Zoom que estamos viviendo. Entonces ahí, bueno, está la bienvenida, ¿cierto? Dice bienvenido, sean todos un exitoso 2021, pero gran parte de este éxito se logra justamente en que ustedes sean puntuales, ordenados, empeñosos. Lo demás corre de cuenta mía. Y ahí está, ¿cierto? La primera tarea. Todavía no hay nadie porque obviamente yo recién los estoy invitando. Eh, y ahí, ¿cierto? Ustedes van a encontrar su tarea. Va a estar, ¿cierto? Asignada la tarea. Vamos a ver la instrucción de la tarea. Aquí está la tarea, ¿cierto? Les pido que revisen el material. Tienen fecha hasta el 12 de marzo para poder entregarla hasta las 10 de la noche, ¿cierto? Un par de días más. Estamos a 8, que en 4 días para hacer esta tarea, que es básicamente completar ese cuadro que está dado. No sé si lo ven. Ese cuadrito, ¿cierto? Está el texto. Aquí están los textos. Está el texto 1 y 2. Y está, ¿cierto? El power de la clase, donde sale la explicación de lo que significa el carpe diem. Está, ¿cierto? Profe, ese es el power que mostró de la clase, ¿cierto? El que estoy mostrando en la clase. Ah, Para, ya, ok, ok. me salí del Power para mostrarle la página de Classroom, ¿cierto? Para que no se vayan a confundir. Ahí está mi cuenta, Ok. ¿cierto? Si ustedes ven, está el colegio, el frontis del colegio, mi nombre y mi cuenta de correo electrónico que les acabo de dar también, que voy a repetir al final de la clase para que no tengan problemas. Ya, anotarlo. Voy a sacar un pantallazo a la asistencia así también, aprovechando. Y voy a volver a compartir el Power para que terminemos de hacer la clase. Entonces ese es el código, ¿ya? Cualquier cosita que ustedes me pregunten también por el correo electrónico que les voy a mostrar a continuación. Aquí volviendo, ¿cierto? A la presentación. Ahí está, ¿cierto? Cualquier cosa que ustedes me pregunten, cuenten con que les voy a responder. Como esta clase va a ser grabada y va a ser subida a YouTube, no les puedo dar mi número de teléfono.